Como el hombre piensa de James Allen, narrado por Álvaro Montt. Prólogo. Este pequeño volumen, fruto de la meditación y la experiencia, no pretende ser un tratado exhaustivo sobre el tan tratado tema del poder del pensamiento. Es sugestivo más que explicativo. Su propósito es estimular a hombres y mujeres a descubrir y percibir la verdad de que ellos mismos son los artífices de sí mismos, en virtud de los pensamientos que eligen y cultivan, que la mente es la gran tejedora tanto de la vestidura interior del carácter como de la vestidura exterior de las circunstancias, y que así como hasta ahora pudieron haber tejido con ignorancia y dolor, ahora pueden tejer con iluminación y felicidad. James Allen Broad Park Avenue, Ilfracombe, Inglaterra. Pensamiento y carácter. El aforismo, tal como un hombre piensa en su corazón, así es, no sólo abarca la totalidad del ser humano, sino que es tan amplio que se extiende a toda condición y circunstancia de su vida. El hombre es, literalmente, lo que piensa. Su carácter es la suma total de todos sus pensamientos. Así como la planta brota de la semilla y no podría existir sin ella, todo acto del hombre brota de las semillas ocultas del pensamiento y no podría manifestarse sin ellas. Esto se aplica por igual a los actos llamados espontáneos y no premeditados, como a aquellos que se ejecutan deliberadamente. El acto es la flor del pensamiento, y el gozo y el sufrimiento son sus frutos. Así recoge el hombre el fruto dulce y el amargo de su propia labor. El pensamiento en la mente nos ha hecho lo que somos. Por el pensamiento fue forjado y construido. Si la mente de un hombre alberga pensamientos malignos, el dolor viene tras él como viene la rueda detrás del buey. Si uno persevera en la pureza del pensamiento, el gozo lo sigue como su propia sombra, segura. El hombre es un crecimiento conforme a la ley, y no una creación por artificio, y la causa y el efecto son tan absolutos e invariables en el reino oculto del pensamiento como en el mundo de las cosas visibles y materiales. Un carácter noble y semejante a lo divino no es cuestión de favor ni de azar, sino el resultado natural del esfuerzo continuo en el pensar recto, el efecto de una prolongada asociación con pensamientos elevados y divinos. Un carácter innoble y bestial es, por el mismo proceso, el resultado de albergar de manera continua pensamientos rastreros. El hombre se hace o se deshace a sí mismo. En la armería del pensamiento forja las armas con las que se destruye y también da forma a las herramientas con las que edifica para sí moradas celestiales de gozo, fortaleza y paz. Por la elección correcta y la aplicación fiel del pensamiento, el hombre asciende a la perfección divina. Por el abuso y la aplicación errónea del pensamiento, desciende por debajo del nivel de la bestia. Entre estos dos extremos se encuentran todos los grados del carácter, y el hombre es su creador y su dueño. De todas las bellas verdades concernientes al alma que han sido restauradas y sacadas a la luz en esta época, ninguna es más alentadora ni más fecunda en promesa y confianza divinas que esta: que el hombre es el dueño del pensamiento, el modelador del carácter y el hacedor y configurador de la condición, el entorno y el destino. Como ser de poder, inteligencia y amor, y señor de sus propios pensamientos, el hombre posee la clave de toda situación y contiene dentro de sí ese agente transformador y regenerador mediante el cual puede hacerse a sí mismo lo que quiera. El hombre es siempre el amo, incluso en su estado más débil y abandonado, pero en su debilidad y degradación es el amo necio que gobierna mal su casa. Cuando comienza a reflexionar sobre su condición y a buscar diligentemente la ley sobre la cual se funda su ser,
Se convierte entonces en el amo sabio, dirigiendo sus energías con inteligencia y dando forma a sus pensamientos hacia resultados fructíferos. Tal es el amo consciente, y el hombre solo puede llegar a serlo descubriendo dentro de sí mismo las leyes del pensamiento, descubrimiento que es enteramente cuestión de aplicación, autoanálisis y experiencia. Solo mediante mucha búsqueda y excavación se obtienen el oro y los diamantes, y el hombre puede hallar toda verdad relacionada con su ser si cava profundamente en la mina de su alma, que él es el hacedor de su carácter, el modelador de su vida y el constructor de su destino puede demostrarlo sin error, si observa, controla y modifica sus pensamientos. Rastrea sus efectos sobre sí mismo, sobre los demás y sobre su vida y sus circunstancias, enlazando causa y efecto mediante la práctica paciente y la investigación, y aprovechando cada una de sus experiencias, incluso la más trivial y cotidiana, como medio para obtener ese conocimiento de sí mismo, que es comprensión, sabiduría y poder. En esta dirección, como en ninguna otra, es absoluta la ley de que el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá, pues sólo mediante la paciencia, la práctica y la constante insistencia puede el hombre entrar por la puerta del templo del conocimiento. Efecto del pensamiento en las circunstancias. La mente del hombre puede compararse con un jardín, que puede cultivarse con inteligencia o dejarse crecer en desorden, pero, sea cultivado o descuidado, debe y habrá de dar fruto. Si no se siembran en él semillas útiles, caerá en él una abundancia de semillas de maleza inútil y seguirá produciendo lo suyo. Así como un jardinero cultiva su parcela, manteniéndola libre de malezas y haciendo crecer las flores y los frutos que necesita, así puede el hombre atender el jardín de su mente, arrancando de raíz todos los pensamientos erróneos, inútiles e impuros, y cultivando hasta la perfección las flores y los frutos de los pensamientos rectos, útiles y puros. Al seguir este proceso, tarde o temprano el hombre descubre que es el jardinero maestro de su alma, el director de su vida. También revela dentro de sí las leyes del pensamiento y comprende con precisión cada vez mayor cómo las fuerzas del pensamiento y los elementos mentales operan en la formación de su carácter, sus circunstancias y su destino. Pensamiento y carácter son una sola cosa, y como el carácter solo puede manifestarse y revelarse a través del entorno y las circunstancias, siempre se hallará que las condiciones externas de la vida de una persona guardan una relación armoniosa con su estado interior. Esto no significa que las circunstancias de un hombre en un momento dado sean un indicio de su carácter entero, sino que esas circunstancias están tan íntimamente ligadas a algún elemento vital de pensamiento dentro de sí que, por el momento, son indispensables para su desarrollo. Todo hombre está donde está por la ley de su propio ser. Los pensamientos que ha incorporado a su carácter lo han llevado allí, y en la disposición de su vida no hay elemento de azar. Todo es el resultado de una ley que no puede equivocarse. Esto es tan cierto para quienes se sienten en desacuerdo con su entorno como para quienes están contentos con él. Como ser progresivo y en evolución, el hombre está donde está para que aprenda, para que crezca. Y cuando aprende la lección espiritual que cualquier circunstancia encierra para él, ésta se desvanece y cede su lugar a otras circunstancias. El hombre es zarandeado por las circunstancias mientras se crea criatura de las condiciones externas. Pero cuando comprende que es un poder creador y que puede gobernar el suelo y las semillas ocultas de su ser, de donde brotan las circunstancias, entonces se convierte en el legítimo dueño de sí mismo.
Que las circunstancias nacen del pensamiento lo sabe todo aquel que, durante algún tiempo, haya practicado el autocontrol y la autopurificación, pues habrá notado que el cambio en sus circunstancias ha guardado una proporción exacta con su condición mental transformada. Tan cierto es esto que, cuando un hombre se aplica con sinceridad a corregir los defectos de su carácter y hace un progreso rápido y notable, atraviesa con rapidez una sucesión de vicisitudes. El alma atrae aquello que secretamente alberga, aquello que ama y también aquello que teme. Alcanza la altura de sus aspiraciones más queridas, cae al nivel de sus deseos no disciplinados, y las circunstancias son el medio por el cual el alma recibe lo suyo. Cada semilla de pensamiento sembrada o permitida caer en la mente y echar raíces allí, produce lo suyo, floreciendo tarde o temprano en acto y dando su propio fruto de oportunidad y circunstancia. Los buenos pensamientos dan buen fruto, los malos pensamientos, mal fruto. El mundo externo de las circunstancias se amolda al mundo interno del pensamiento, y tanto las condiciones externas agradables como las desagradables son factores que contribuyen al bien último del individuo. Como segador de su propia cosecha, el hombre aprende tanto por el sufrimiento como por la dicha. Siguiendo los deseos más íntimos, las aspiraciones y los pensamientos por los que se deja dominar, ya sea persiguiendo los fuegos fatuos de imaginaciones impuras o caminando firmemente por la senda del esfuerzo fuerte y elevado, el hombre llega al fin a su fruto y cumplimiento en las condiciones externas de su vida. Las leyes del crecimiento y del ajuste rigen en todas partes. El hombre no llega al asilo de pobres ni a la cárcel por la tiranía del destino o de las circunstancias, sino por el camino de pensamientos rastreros y deseos viles. Tampoco un hombre de mente pura cae de pronto en el crimen por la presión de alguna mera fuerza externa. El pensamiento criminal había sido fomentado en secreto durante mucho tiempo en el corazón, y la hora de la oportunidad reveló su poder acumulado. La circunstancia no hace al hombre, se lo revela a sí mismo. No pueden existir tales condiciones como descender al vicio y a los sufrimientos que lo acompañan, aparte de inclinaciones viciosas, ni ascender a la virtud y a su pura felicidad sin el cultivo continuo de aspiraciones virtuosas. Y el hombre, por tanto, como señor y amo del pensamiento, es el hacedor de sí mismo, el configurador y autor de su entorno. Aun al nacer, el alma llega a lo suyo y en cada paso de su peregrinación terrenal atrae aquellas combinaciones de condiciones que la revelan, que son reflejos de su propia pureza e impureza, de su fortaleza y su debilidad. Los hombres no atraen lo que quieren, sino lo que son. Sus caprichos, fantasías y ambiciones se ven frustrados a cada paso, pero sus pensamientos y deseos más íntimos son alimentados con su propio alimento, sea sucio o limpio. La divinidad que da forma a nuestros fines está en nosotros. Es nuestro propio ser. Solo el hombre se encadena a sí mismo. El pensamiento y la acción son los carceleros del destino. Encierran, siendo viles, y también son los ángeles de la libertad. Liberan, siendo nobles. No obtiene el hombre lo que desea y reza, sino lo que justamente merece. Sus deseos y sus oraciones solo son complacidos y respondidos cuando armonizan con sus pensamientos y sus actos. A la luz de esta verdad, ¿qué significa entonces luchar contra las circunstancias? Significa que el hombre se rebela continuamente contra un efecto externo, mientras al mismo tiempo está nutriendo y conservando su causa en el corazón. Esa causa puede tomar la forma de un vicio consciente o de una debilidad inconsciente, pero sea cual sea, obstinadamente retrasa los esfuerzos
de quien la posee, y así clama en voz alta por remedio. Los hombres desean mejorar sus circunstancias, pero no están dispuestos a mejorarse a sí mismos. Por eso permanecen atados. El hombre que no retrocede ante la autocrucifijación nunca deja de alcanzar el objetivo que su corazón se ha propuesto. Esto es tan cierto para las cosas terrenales como para las celestiales. Incluso el hombre cuyo único objetivo es adquirir riqueza debe estar dispuesto a hacer grandes sacrificios personales antes de lograrlo. Y cuánto más aquel que quisiera realizar una vida fuerte y bien equilibrada. He aquí un hombre miserablemente pobre. Está sumamente ansioso de que mejoren su entorno y las comodidades de su hogar. Sin embargo, al mismo tiempo elude su trabajo y considera que está justificado en tratar de engañar a su empleador, alegando la insuficiencia de su salario. Ese hombre no comprende los rudimentos más simples de los principios que son la base de la verdadera prosperidad, y no solo es totalmente incapaz de salir de su miseria, sino que, de hecho, atrae una miseria aún más profunda al habitar y poner en práctica pensamientos ociosos, engañosos e indignos. He aquí un hombre rico que es víctima de una enfermedad dolorosa y persistente como resultado de la glotonería. Está dispuesto a dar grandes sumas de dinero para librarse de ella, pero no quiere sacrificar sus deseos glotones. Quiere satisfacer su gusto por manjares ricos y antinaturales y tener salud también. Ese hombre es totalmente incapaz de tener salud, porque aún no ha aprendido los primeros principios de una vida saludable. He aquí un empleador que adopta medidas torcidas para evitar pagar el salario reglamentario, y con la esperanza de obtener mayores ganancias, reduce el salario de sus trabajadores. Ese hombre es del todo incapaz de prosperar, y cuando se encuentra en bancarrota, tanto en reputación como en riqueza, culpa a las circunstancias, sin saber que él es el único autor de su condición. He introducido estos tres casos únicamente como ilustración de la verdad de que el hombre es el causante, aunque casi siempre de modo inconsciente, de sus circunstancias, y de que, mientras apuntas a un buen fin, continuamente frustra su realización al fomentar pensamientos y deseos que no pueden armonizar con ese fin. Casos así podrían multiplicarse y variar casi indefinidamente, pero no es necesario, pues el lector puede, si así lo decide, rastrear la acción de las leyes del pensamiento en su propia mente y vida, y hasta que esto se haga, los meros hechos externos no pueden servir como base de razonamiento. Las circunstancias, sin embargo, son tan complejas, el pensamiento está tan profundamente arraigado y las condiciones de la felicidad varían tanto entre los individuos que la condición total del alma de un hombre, aunque él pueda conocerla, no puede ser juzgada por otro solo por el aspecto externo de su vida. Un hombre puede ser honesto en ciertos sentidos y, sin embargo, sufrir privaciones. Un hombre puede ser deshonesto en ciertos sentidos y, sin embargo, adquirir riqueza. Pero la conclusión que suele formarse de que el primero fracasa debido a su particular honestidad y de que el segundo prospera debido a su particular deshonestidad es el resultado de un juicio superficial, que supone que el deshonesto es casi totalmente corrupto y el honesto casi enteramente virtuoso. A la luz de un conocimiento más profundo y de una experiencia más amplia, tal juicio se revela erróneo. El deshonesto puede tener algunas virtudes admirables que el otro no posee, y el honesto vicios odiosos que están ausentes en el otro. El hombre honesto cosecha los buenos resultados de sus pensamientos y actos honestos, pero también atrae sobre sí los sufrimientos que producen sus vicios. El hombre deshonesto, del mismo modo, recoge su propio sufrimiento y su propia felicidad. A la vanidad humana
le agrada creer que uno sufre por su virtud, pero no hasta que un hombre haya extirpado de su mente todo pensamiento enfermizo, amargo e impuro, y haya lavado de su alma toda mancha pecaminosa. Puede estar en posición de saber y declarar que sus sufrimientos son resultado de sus buenas cualidades, y no de las malas, y en el camino hacia, aunque mucho antes de haber alcanzado esa perfección suprema, habrá encontrado, obrando en su mente y en su vida, la gran ley absolutamente justa, y que por lo mismo no puede dar bien por mal, ni mal por bien. Poseído de tal conocimiento, entonces sabrá, al mirar atrás a su ignorancia y ceguera pasadas, que su vida está y siempre estuvo ordenada con justicia, y que todas sus experiencias pasadas, buenas y malas, fueron el desarrollo equitativo de su yo en evolución, aunque aún no evolucionado. Los buenos pensamientos y las buenas acciones nunca pueden producir malos resultados. Los malos pensamientos y las malas acciones nunca pueden producir buenos resultados. Esto no es más que decir que nada puede venir del maíz sino maíz, nada de las ortigas sino ortigas. Los hombres comprenden esta ley en el mundo natural y trabajan con ella, pero pocos la comprenden en el mundo mental y moral, aunque su operación allí es igualmente simple e invariable, y por eso no cooperan con ella. El sufrimiento es siempre el efecto de un pensamiento errado en alguna dirección. Es una señal de que el individuo está en desarmonía consigo mismo, con la ley de su ser. El único y supremo uso del sufrimiento es purificar, quemar todo lo inútil e impuro. El sufrimiento cesa para quien es puro. No habría objeto en seguir quemando el oro después de haber retirado la escoria, y un ser perfectamente puro e iluminado no podría sufrir. Las circunstancias que un hombre encuentra con sufrimiento son el resultado de su desarmonía mental. Las circunstancias que un hombre encuentra con dicha son el resultado de su armonía mental. La dicha, no las posesiones materiales, es la medida del pensamiento correcto. La desdicha, no la falta de posesiones materiales, es la medida del pensamiento errado. Un hombre puede estar maldito y ser rico. Puede estar bendecido y ser pobre. La dicha y la riqueza solo van unidas cuando la riqueza se usa correcta y sabiamente, y el pobre solo desciende a la desdicha cuando considera su suerte como una carga injustamente impuesta. La indigencia y la indulgencia son los dos extremos de la desdicha. Ambas son igualmente antinaturales y resultado del desorden mental. El hombre no está bien dispuesto hasta que es un ser feliz, sano y próspero, y la felicidad, la salud y la prosperidad son el resultado de un ajuste armonioso de lo interior con lo exterior, del hombre con su entorno. El hombre solo empieza a ser hombre cuando deja de quejarse y maldecir, y comienza a buscar la justicia oculta que regula su vida. Y al adaptar su mente a ese factor regulador, deja de acusar a otros como causa de su condición, y se edifica con pensamientos fuertes y nobles. Deja de patear contra las circunstancias y empieza a usarlas como ayudas para su progreso más rápido y como medio para descubrir los poderes y posibilidades ocultos dentro de sí mismo. La ley, no la confusión, es el principio dominante en el universo. La justicia, no la injusticia, es el alma y sustancia de la vida, y la rectitud, no la corrupción, es la fuerza que moldea y mueve el gobierno espiritual del mundo. Siendo así, al hombre solo le queda ponerse en orden para descubrir que el universo está en orden. Y durante el proceso de ponerse en orden, hallará que, al cambiar sus pensamientos hacia las cosas y hacia otras personas, las cosas y las otras personas cambiarán hacia él. La prueba de esta verdad está en cada persona,
y por eso admite una investigación fácil mediante la introspección y el autoanálisis sistemáticos. Que un hombre cambie radicalmente sus pensamientos y se asombrará de la rápida transformación que eso producirá en las condiciones materiales de su vida. Los hombres imaginan que el pensamiento puede mantenerse en secreto, pero no puede. Pronto se cristaliza en hábito, y el hábito se solidifica en circunstancia. Los pensamientos bestiales se cristalizan en hábitos de embriaguez y sensualidad, que se solidifican en circunstancias de miseria y enfermedad. Los pensamientos impuros de toda clase se cristalizan en hábitos debilitantes y confusos, que se solidifican en circunstancias perturbadoras y adversas. Los pensamientos de miedo, duda e indecisión se cristalizan en hábitos débiles, cobardes e irresolutos, que se solidifican en circunstancias de fracaso, indigencia y dependencia servil. Los pensamientos perezosos se cristalizan en hábitos de suciedad y deshonestidad, que se solidifican en circunstancias de mugre y mendicidad. Los pensamientos de odio y condena se cristalizan en hábitos de acusación y violencia, que se solidifican en circunstancias de daño y persecución. Los pensamientos egoístas de toda clase se cristalizan en hábitos de búsqueda de sí mismo, que se solidifican en circunstancias más o menos angustiosas. Por otro lado, los pensamientos hermosos de toda clase se cristalizan en hábitos de gracia y bondad, que se solidifican en circunstancias amables y luminosas. Los pensamientos puros se cristalizan en hábitos de templanza y autocontrol, que se solidifican en circunstancias de reposo y paz. Los pensamientos de valentía, confianza en uno mismo y decisión se cristalizan en hábitos firmes, que se solidifican en circunstancias de éxito, abundancia y libertad. Los pensamientos enérgicos se cristalizan en hábitos de limpieza y laboriosidad, que se solidifican en circunstancias agradables. Los pensamientos suaves y perdonadores se cristalizan en hábitos de mansedumbre, que se solidifican en circunstancias protectoras y preservadoras. Los pensamientos amorosos y desinteresados se cristalizan en hábitos de olvido de sí por los demás, que se solidifican en circunstancias de prosperidad segura y duradera, y de verdadera riqueza. Una determinada cadena de pensamiento, persistida, sea buena o mala, no puede dejar de producir sus resultados en el carácter y en las circunstancias. El hombre no puede elegir directamente sus circunstancias, pero sí puede elegir sus pensamientos, y así, indirectamente, aunque con certeza, dar forma a sus circunstancias. La naturaleza ayuda a cada hombre a la satisfacción de los pensamientos que más fomenta, y se le presentan oportunidades que sacarán a la superficie con mayor rapidez tanto los buenos como los malos pensamientos. Que el hombre abandone sus pensamientos pecaminosos, y todo el mundo se suavizará hacia él y estará listo para ayudarle. Que deje a un lado sus pensamientos débiles y enfermizos, y he aquí que oportunidades brotarán por doquier para asistir a sus firmes propósitos. Que fomente buenos pensamientos, y ningún destino duro lo atará a la miseria y la vergüenza. El mundo es tu caleidoscopio, y las variadas combinaciones de colores que a cada instante te presenta son las imágenes exquisitamente ajustadas de tus pensamientos siempre cambiantes. Así, serás lo que quieras ser. Que el fracaso halle su falso consuelo en esa pobre palabra, entorno, pero el espíritu la desdeña y es libre. Domina el tiempo, conquista el espacio, amedrenta a ese fanfarrón embaucador, el azar, y ordena al tirano circunstancia que se destrone y ocupe el lugar de un siervo. La voluntad humana, esa fuerza invisible, engendrada por un alma inmortal, puede abrirse camino hacia cualquier meta, aunque muros de granito se interpongan.
no te impacientes en las demoras, sino espera como quien comprende. Cuando el espíritu se alza y manda, los dioses están listos para obedecer. Efecto del pensamiento en la salud y el cuerpo. El cuerpo es el servidor de la mente. Obedece las operaciones de la mente, ya sean elegidas deliberadamente o expresadas de manera automática. A la orden de pensamientos ilícitos, el cuerpo se hunde rápidamente en la enfermedad y el deterioro. Al mandato de pensamientos alegres y hermosos, se reviste de juventud y belleza. La enfermedad y la salud, como las circunstancias, tienen su raíz en el pensamiento. Los pensamientos enfermizos se expresarán a través de un cuerpo enfermizo. Se sabe que los pensamientos de miedo han matado a un hombre tan rápidamente como una bala, y están matando continuamente a miles de personas con la misma certeza, aunque más lentamente. Quienes viven con miedo a la enfermedad son quienes la contraen. La ansiedad desmoraliza pronto a todo el cuerpo y lo deja expuesto a la entrada de la enfermedad, mientras que los pensamientos impuros, aun cuando no se consientan físicamente, pronto quebrantan el sistema nervioso. Los pensamientos fuertes, puros y felices fortalecen el cuerpo con vigor y gracia. El cuerpo es un instrumento delicado y plástico, que responde con facilidad a los pensamientos con los que se le imprime, y los hábitos de pensamiento producirán en él sus propios efectos, buenos o malos. Los hombres seguirán teniendo sangre impura y envenenada mientras propaguen pensamientos inmundos. De un corazón limpio provienen una vida limpia y un cuerpo limpio. De una mente manchada proceden una vida manchada y un cuerpo corrompido. El pensamiento es la fuente de la acción, de la vida y de la manifestación. Haz pura la fuente y todo será puro. El cambio de dieta no ayudará a quien no cambie sus pensamientos. Cuando un hombre purifica sus pensamientos, ya no desea alimento impuro. Los pensamientos limpios crean hábitos limpios. El llamado santo que no lava su cuerpo no es un santo. Quien ha fortalecido y purificado sus pensamientos no necesita preocuparse por el microbio malévolo. Si quieres proteger tu cuerpo, cuida tu mente. Si quieres renovar tu cuerpo, embellece tu mente. Los pensamientos de malicia, envidia, desilusión y abatimiento le roban al cuerpo su salud y su gracia. Un rostro agrio no surge por casualidad, lo producen pensamientos agrios. Las arrugas que afean las traza la necedad, la pasión y el orgullo. Conozco a una mujer de 96 años que tiene el rostro luminoso e inocente de una niña. Conozco a un hombre mucho menor que la mediana edad cuyo rostro está marcado por contornos desarmoniosos. En un caso, es el resultado de un temperamento dulce y soleado. En el otro, es la consecuencia de la pasión y el descontento. Así como no puedes tener una morada dulce y saludable, a menos que dejes entrar libremente el aire y el sol en tus habitaciones, así un cuerpo fuerte y un semblante brillante, feliz o sereno, solo pueden resultar de dejar entrar libremente en la mente pensamientos de gozo, buena voluntad y serenidad. En los rostros de los ancianos hay arrugas hechas por la simpatía, otras por el pensamiento fuerte y puro, y otras esculpidas por la pasión. ¿Quién no puede distinguirlas? En quienes han vivido con rectitud, la vejez es tranquila, pacífica y suavemente madurada, como el sol poniente. Hace poco vi a un filósofo en su lecho de muerte. No era viejo sino en años. Murió tan dulce y pacíficamente como había vivido. No hay médico como el pensamiento alegre para disipar los males del cuerpo. No hay consolador comparable a la buena voluntad para dispersar las sombras del duelo y la tristeza. Vivir continuamente en pensamientos de mala voluntad, cinismo, sospecha y envidia
es estar encerrado en un calabozo hecho por uno mismo. Pero pensar bien de todos, ser amable con todos, aprender pacientemente a encontrar lo bueno en todo. Tales pensamientos desinteresados son los mismos pórticos del cielo, y habitar día tras día en pensamientos de paz hacia toda criatura traerá una paz abundante a quien los alberga. Pensamiento y propósito. Hasta que el pensamiento no se vincula con un propósito, no hay logro inteligente. En la mayoría de las personas, la barca del pensamiento se deja derivar sobre el océano de la vida. La falta de propósito es un vicio, y tal deriva no debe continuar en quien desee evitar la catástrofe y la destrucción. Quienes no tienen un propósito central en su vida caen con facilidad presa de pequeñas preocupaciones, temores, dificultades y autocompasiones. Todas ellas señales de debilidad que conducen, con la misma certeza que los pecados deliberadamente planeados, aunque por una ruta distinta, al fracaso, la infelicidad y la pérdida. Pues la debilidad no puede persistir en un universo que evoluciona hacia el poder. El hombre debe concebir un propósito legítimo en su corazón y emprender su realización. Debe hacer de ese propósito el punto centralizador de sus pensamientos. Puede tomar la forma de un ideal espiritual o ser un objetivo mundano, según su naturaleza en ese momento. Pero, sea cual sea, debe enfocar de manera constante sus fuerzas mentales en el objetivo que se ha propuesto. Debe hacer de este propósito su deber supremo y consagrarse a su logro, sin permitir que sus pensamientos divaguen hacia fantasías pasajeras, anhelos e imaginaciones. Este es el camino real hacia el autocontrol y la verdadera concentración del pensamiento. Aun si fracasa una y otra vez en la consecución de su propósito, como necesariamente ocurrirá hasta que se supere la debilidad, la fortaleza de carácter adquirida será la medida de su verdadero éxito, y esto formará un nuevo punto de partida para el poder y el triunfo futuros. Quienes no están preparados para la comprensión de un propósito grande deben fijar sus pensamientos en la ejecución impecable de su deber, por insignificante que su tarea pueda parecer. Sólo así pueden reunirse y enfocarse los pensamientos, y desarrollarse la resolución y la energía. Logrado esto, no hay nada que no pueda alcanzarse. El alma más débil, al reconocer su propia debilidad y creer esta verdad, que la fortaleza sólo puede desarrollarse mediante el esfuerzo y la práctica, comenzará de inmediato a ejercitarse. Y, sumando esfuerzo a esfuerzo, paciencia a paciencia y fortaleza a fortaleza, no dejará de desarrollarse hasta llegar a ser divinamente fuerte. Así como el hombre físicamente débil puede hacerse fuerte mediante un entrenamiento cuidadoso y paciente, del mismo modo el hombre de pensamientos débiles puede fortalecerlos ejercitándose en el pensar recto. Abandonar la falta de propósito y la debilidad y comenzar a pensar con propósito es ingresar en las filas de los fuertes, aquellos que sólo reconocen el fracaso como uno de los caminos hacia el logro, que hacen que todas las condiciones les sirvan, que piensan con firmeza, intentan sin miedo y realizan con maestría. Habiendo concebido su propósito, el hombre debe trazar mentalmente un camino recto hacia su logro, sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Las dudas y los temores deben ser excluidos con rigor. Son elementos desintegradores que rompen la línea recta del esfuerzo, volviéndola torcida, ineficaz e inútil. Los pensamientos de duda y temor nunca han logrado nada, ni nunca podrán hacerlo. Siempre conducen al fracaso. El propósito, la energía, el poder de actuar y todo pensamiento fuerte cesan cuando la duda y el temor se infiltran. La voluntad de hacer surge del conocimiento de que podemos hacer.
La duda y el temor son los grandes enemigos del conocimiento, y quien los fomenta, quien no los elimina, se obstaculiza a sí mismo a cada paso. Quien ha vencido la duda y el temor ha vencido el fracaso. Cada uno de sus pensamientos está aliado con el poder, y todas las dificultades son afrontadas con valentía y superadas con sabiduría. Sus propósitos se siembran a su debido tiempo, y florecen y dan fruto. Fruto que no cae prematuramente a tierra. El pensamiento, unido sin temor al propósito, se convierte en fuerza creadora. Quien sabe esto está listo para convertirse en algo más alto y fuerte que un mero conjunto de pensamientos vacilantes y sensaciones cambiantes, y quien lo pone en práctica se ha convertido en el portador consciente e inteligente de sus poderes mentales. El factor del pensamiento en el logro. Todo lo que un hombre logra y todo lo que deja de lograr es el resultado directo de sus propios pensamientos. En un universo justamente ordenado, donde la pérdida del equilibrio significaría la destrucción total, la responsabilidad individual debe ser absoluta. La debilidad y la fortaleza de un hombre, su pureza e impureza, son suyas y no de otro. Son producidas por él mismo y no por otro, y solo pueden ser modificadas por él mismo, nunca por otro. Su condición también es suya, y no de otro. Su sufrimiento y su felicidad se desarrollan desde dentro. Tal como piensa, así es, y tal como continúa pensando, así permanece. Un hombre fuerte no puede ayudar a uno más débil a menos que ese débil esté dispuesto a ser ayudado, y aun entonces, el hombre débil debe volverse fuerte por sí mismo. Debe desarrollar, mediante su propio esfuerzo, la fortaleza que admira en otro. Nadie más que él puede alterar su condición. Ha sido habitual que los hombres piensen y digan: muchos hombres son esclavos porque uno es opresor. Odiemos al opresor. Ahora, sin embargo, entre un número creciente existe la tendencia a invertir este juicio y decir: un hombre es opresor porque muchos son esclavos. Despreciemos a los esclavos. La verdad es que el opresor y el esclavo son cooperadores en la ignorancia, y aunque parecen afligirse mutuamente, en realidad se afligen a sí mismos. Un conocimiento perfecto percibe la acción de la ley tanto en la debilidad del oprimido como en el poder mal aplicado del opresor. Un amor perfecto, al ver el sufrimiento que ambos estados implican, no condena a ninguno. Una compasión perfecta abraza tanto al opresor como al oprimido. Quien ha vencido la debilidad y ha eliminado todo pensamiento egoísta, no pertenece ni al opresor ni al oprimido. Es libre. El hombre solo puede elevarse, conquistar y lograr al elevar sus pensamientos. Solo puede permanecer débil, abatido y miserable al negarse a elevarlos. Antes de que un hombre pueda lograr algo, incluso en las cosas del mundo, debe elevar sus pensamientos por encima de la indulgencia animal servil. No es necesario, para tener éxito, renunciar por completo a toda animalidad y egoísmo, pero al menos una parte debe ser sacrificada. Un hombre cuyo primer pensamiento es la indulgencia bestial no puede pensar con claridad ni planear metódicamente. No puede descubrir ni desarrollar sus recursos latentes y fracasará en cualquier empresa. Al no haber comenzado a controlar virilmente sus pensamientos, no está en condiciones de controlar asuntos ni de asumir responsabilidades serias. No es apto para actuar de manera independiente ni para sostenerse por sí mismo, pero está limitado solo por los pensamientos que elige. No puede haber progreso ni logro sin sacrificio, y el éxito mundano de un hombre estará en proporción a cuánto sacrifique sus pensamientos animales confusos y fije su mente en el desarrollo de sus planes y en el fortalecimiento de su resolución y su confianza en sí mismo.
Y cuanto más eleve sus pensamientos, cuanto más viril, recto y justo se vuelva, mayor será su éxito y más bendecidos y duraderos serán sus logros. El universo no favorece al codicioso, al deshonesto ni al vicioso, aunque en la superficie a veces parezca hacerlo. Ayuda al honesto, al magnánimo y al virtuoso. Todos los grandes maestros de las edades han declarado esto de diversas formas, y para probarlo y conocerlo basta con que el hombre persevere en hacerse cada vez más virtuoso, elevando sus pensamientos. Los logros intelectuales son el resultado del pensamiento consagrado a la búsqueda del conocimiento, o de lo bello y verdadero en la vida y en la naturaleza. Tales logros pueden estar a veces asociados con la vanidad y la ambición, pero no son fruto de esas características. Son el crecimiento natural de un esfuerzo largo y arduo y de pensamientos puros y desinteresados. Los logros espirituales son la consumación de aspiraciones sagradas. Quien vive constantemente en la concepción de pensamientos nobles y elevados, quien mora en todo lo que es puro y desinteresado, tan seguramente como el sol alcanza su cénit y la luna su plenitud, llegará a ser sabio y noble de carácter, y ascenderá a una posición de influencia y bendición. El logro, cualquiera que sea su naturaleza, es la corona del esfuerzo, la diadema del pensamiento. Con la ayuda del autocontrol, la resolución, la pureza, la rectitud y el pensamiento bien dirigido, el hombre asciende. Con la ayuda de la animalidad, la indolencia, la impureza, la corrupción y la confusión del pensamiento, el hombre desciende. Un hombre puede elevarse a un gran éxito en el mundo e incluso a altas cumbres en el ámbito espiritual, y luego descender de nuevo a la debilidad y la miseria al permitir que pensamientos arrogantes, egoístas y corruptos se apoderen de él. Las victorias obtenidas mediante el pensamiento correcto solo pueden mantenerse mediante la vigilancia. Muchos ceden cuando el éxito está asegurado y caen rápidamente de nuevo en el fracaso. Todos los logros, ya sea en el mundo de los negocios, en el intelectual o en el espiritual, son el resultado de un pensamiento dirigido con precisión. Están gobernados por la misma ley y siguen el mismo método. La única diferencia reside en el objeto del logro. Quien desea lograr poco, debe sacrificar poco. Quien desea lograr mucho, debe sacrificar mucho. Quien desea alcanzar lo más alto, debe sacrificar en gran medida. Visiones e ideales. Los soñadores son los salvadores del mundo. Así como el mundo visible se sostiene sobre el invisible, así los hombres, a través de todas sus pruebas, pecados y ocupaciones sórdidas, son nutridos por las hermosas visiones de sus soñadores solitarios. La humanidad no puede olvidar a sus soñadores, no puede permitir que sus ideales se desvanezcan y mueran. Vive en ellos, los reconoce como las realidades que algún día verá y conocerá. Compositor, escultor, pintor, poeta, profeta, sabio. Estos son los hacedores del mundo venidero, los arquitectos del cielo. El mundo es hermoso porque ellos han vivido. Sin ellos, la humanidad laboriosa perecería. Quien atesora en su corazón una visión hermosa, un ideal elevado, algún día lo realizará. Colón atesoró la visión de otro mundo y lo descubrió. Copérnico fomentó la visión de una multiplicidad de mundos y de un universo más amplio, y la reveló. Buda contempló la visión de un mundo espiritual de belleza inmaculada y paz perfecta, y entró en él. Atesora tus visiones, atesora tus ideales, atesora la música que se agita en tu corazón, la belleza que se forma en tu mente, la hermosura que envuelve tus pensamientos más puros, porque de ellos crecerán todas las condiciones deleitables, todo entorno celestial. Con ellos, si tan solo permaneces fiel,
Tu mundo será finalmente construido. Desear es obtener. Aspirar es lograr. Recibirán los deseos más bajos del hombre la medida más plena de satisfacción, mientras que sus aspiraciones más puras morirán de hambre por falta de sustento. Tal no es la ley. Tal estado de cosas nunca puede darse. Pide y recibirás. Sueña sueños elevados, y tal como sueñes, así llegarás a ser. Tu visión es la promesa de lo que algún día serás. Tu ideal es la profecía de lo que finalmente revelarás. El mayor logro fue, al principio y por un tiempo, un sueño. El roble duerme en la bellota, el ave espera en el huevo, y en la visión más alta del alma se agita un ángel despierto. Los sueños son los plantines de las realidades. Tus circunstancias pueden ser poco favorables, pero no permanecerán así por mucho tiempo, si tan solo percibes un ideal y te esfuerzas por alcanzarlo. No puedes viajar por dentro y quedarte quieto por fuera. He aquí un joven duramente oprimido por la pobreza y el trabajo, confinado largas horas en un taller insalubre, sin educación y carente de todas las artes del refinamiento, pero sueña con cosas mejores. Piensa en la inteligencia, en el refinamiento, en la gracia y la belleza. Concibe y construye mentalmente una condición ideal de vida. La visión de una libertad más amplia y de un ámbito mayor se apodera de él. La inquietud lo impulsa a la acción y aprovecha todo su tiempo y medios disponibles, por pequeños que sean, para desarrollar sus poderes y recursos latentes. Muy pronto, tan transformada está su mente que el taller ya no puede retenerlo. Ha quedado tan fuera de armonía con su mentalidad que cae de su vida como una prenda desechada. Y con el crecimiento de oportunidades acordes al alcance de sus poderes en expansión, sale de él para siempre. Años después, vemos a este joven convertido en un hombre maduro. Lo hallamos como maestro de ciertas fuerzas de la mente, que maneja con influencia mundial y poder casi sin igual. En sus manos sostiene los hilos de responsabilidades gigantescas. Habla, y he aquí que las vidas cambian. Hombres y mujeres penden de sus palabras y remodelan sus caracteres, y semejante al sol, se convierte en el centro fijo y luminoso alrededor del cual giran innumerables destinos. Ha realizado la visión de su juventud, se ha hecho uno con su ideal, y tú también, lector joven, realizarás la visión, no el deseo ocioso, de tu corazón, sea vil o hermosa o una mezcla de ambas, pues siempre gravitarás hacia aquello que en secreto más amas. En tus manos serán puestos los resultados exactos de tus propios pensamientos. Recibirás aquello que ganes, ni más ni menos. Sea cual sea tu entorno presente, caerás, permanecerás o ascenderás con tus pensamientos, tu visión, tu ideal. Te volverás tan pequeño como tu deseo dominante, tan grande como tu aspiración principal. En las hermosas palabras de Stanton Kirkham Davis, tal vez estés llevando cuentas, y de pronto saldrás por la puerta que durante tanto tiempo te pareció la barrera de tus ideales, y te encontrarás ante un auditorio, el bolígrafo aún detrás de la oreja, las manchas de tinta en los dedos, y allí y entonces se desbordará el torrente de tu inspiración. Tal vez estés pastoreando ovejas, y vagarás hacia la ciudad, rústico y boquiabierto. Vagarás bajo la guía intrépida del espíritu hasta el estudio del maestro, y al cabo él dirá: no tengo nada más que enseñarte, y ahora te has convertido en el maestro, que tan recientemente soñaba grandes cosas mientras pastoreaba ovejas. Dejarás la sierra y el cepillo para asumir la regeneración del mundo. Los irreflexivos, los ignorantes y los indolentes, al ver solo los efectos aparentes de las cosas y no las cosas mismas, hablan de suerte, de fortuna y de azar. Al ver a un hombre enriquecerse dicen: «¿Qué suerte tiene?».
Al observar que otro se vuelve intelectual, exclaman: ¡qué favorecido está! Y al notar el carácter santo y la amplia influencia de otro, comentan: ¿cómo lo ayuda el azar a cada paso? No ven las pruebas, los fracasos y las luchas que estos hombres han afrontado voluntariamente para adquirir su experiencia. No conocen los sacrificios que han hecho, los esfuerzos intrépidos que han desplegado, la fe que han ejercido para superar lo aparentemente insuperable y realizar la visión de su corazón. No conocen la oscuridad ni los dolores del alma. Solo ven la luz y el gozo y lo llaman suerte. No ven el largo y arduo camino, sino solo la meta agradable y lo llaman buena fortuna. No comprenden el proceso, sino que solo perciben el resultado y lo llaman azar. En todos los asuntos humanos hay esfuerzos y hay resultados, y la fuerza del esfuerzo es la medida del resultado. El azar no existe. Los dones, los poderes, las posesiones materiales, intelectuales y espirituales son frutos del esfuerzo. Son pensamientos completados, objetivos logrados, visiones realizadas, la visión que glorificas en tu mente, el ideal que entronizas en tu corazón. Con eso edificarás tu vida, en eso te convertirás. Es decir, serenidad. La calma de la mente es una de las joyas más hermosas de la sabiduría. Es el resultado de un esfuerzo largo y paciente en el autocontrol. Su presencia es señal de experiencia madura y de un conocimiento más que ordinario de las leyes y operaciones del pensamiento. El hombre se vuelve sereno en la medida en que se comprende a sí mismo como un ser evolucionado por el pensamiento, pues tal conocimiento exige comprender a los demás también como resultados del pensamiento. Y a medida que desarrolla una comprensión correcta y ve con claridad cada vez mayor las relaciones internas de las cosas mediante la acción de causa y efecto, deja de agitarse, de enfurecerse, de preocuparse y de afligirse, y permanece equilibrado, firme y sereno. El hombre sereno, habiendo aprendido a gobernarse a sí mismo, sabe adaptarse a los demás, y ellos, a su vez, veneran su fortaleza espiritual y sienten que pueden aprender de él y confiar en él. Cuanto más tranquilo se vuelve un hombre, mayor es su éxito, su influencia y su poder para el bien. Incluso el comerciante común descubrirá que la prosperidad de su negocio aumenta a medida que desarrolla mayor autocontrol y ecuanimidad, pues las personas siempre preferirán tratar con alguien de conducta firmemente equilibrada. El hombre fuerte y sereno es siempre amado y respetado. Es como un árbol que da sombra en tierra sedienta, o como una roca que ofrece refugio en la tormenta. ¿Quién no ama un corazón tranquilo, una vida de buen temperamento y equilibrada? No importa si llueve o brilla el sol, ni qué cambios sobrevengan a quienes poseen estas bendiciones, pues siempre son dulces, serenos y calmados. Ese exquisito equilibrio de carácter que llamamos serenidad es la última lección de la cultura, el fruto del alma. Es tan preciosa como la sabiduría, más deseable que el oro, sí, más aún que el oro fino. Cuán insignificante parece la mera búsqueda de dinero en comparación con una vida serena, una vida que habita en el océano de la verdad, bajo las olas, fuera del alcance de las tempestades, en la calma eterna. ¿Cuántas personas conocemos que agrian su vida, que arruinan todo lo dulce y hermoso con arrebatos de ira, que destruyen su equilibrio de carácter y generan mala sangre? Es discutible si la gran mayoría no arruina su vida y malogra su felicidad por falta de autocontrol. Qué pocas personas encontramos en la vida que estén bien equilibradas, que posean ese exquisito aplomo característico del carácter acabado. Sí, la humanidad se agita con pasiones sin control, se ve sacudida por dolores sin gobierno,
es arrastrada por la ansiedad y la duda. Solo el hombre sabio, solo aquel cuyos pensamientos están controlados y purificados, hace que los vientos y las tormentas del alma le obedezcan. Almas zarandeadas por la tempestad, donde quiera que estéis, bajo cualesquiera condiciones que viváis, sabed esto. En el océano de la vida las islas de la dicha sonríen, y la orilla soleada de vuestro ideal aguarda vuestra llegada. Mantened firmemente la mano sobre el timón del pensamiento. En la barca de vuestra alma reposa el maestro que manda. Solo duerme, despertadlo. El autocontrol es fortaleza. El pensamiento recto es dominio. La calma es poder. Decida vuestro corazón. Paz, estad quieto. Como el hombre. Piensa de James Allen, narrado por Álvaro Montes.